Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing rápido y la review completa de este Smart TV 4K Philips PUT6794, el cual como tal todavía se comercializa aquí en Colombia. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, en las cuales les voy a dar a conocer durante la review. Pero primero vamos con el unboxing. Bueno, mientras observan este unboxing les comento algunas cosas muy importantes acerca de este Smart TV. La primera es que cuenta con panel ADS, por lo menos este tamaño de 55 pulgadas. No sabría decirles si el de 65 pulgadas también, pero lo más probable es que sí. Como tal, este modelo obviamente se comercializa aún en Colombia y se consigue por un precio aproximado de $530. No sé si en otros países también aún en este 2022 se siga comercializando. Si ustedes lo han visto en sus países, me gustaría saberlo en la caja de comentarios y a qué precio lo han visto en dólares. Esto sería entonces el resumen de lo que encuentran en la caja: las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, el manual de usuario, también por supuesto el cable de energía o cable de poder que va aquí en esta parte. Tenemos por supuesto el control remoto, que tiene un diseño digamos que un poco antiguo, si lo decimos de alguna forma, con muchas teclas, pero personalmente no me disgusta del todo, se siente muy bien al agarre. Y en la parte de atrás tenemos esta especie de teclado que también funciona muy bien. La desventaja de este televisor como tal, de este control como tal, es que no tiene micrófono, no acepta comandos de voz y funciona con baterías 2 AAA. El hecho de que no soporte micrófono es una gran desventaja. Lo era en el 2020, el año de su lanzamiento, y lo es todavía más en este 2022, cuando casi todos los televisores de gama baja ya cuentan con comandos de voz. En cuanto a entradas, no está nada mal. En la parte posterior hacia abajo apuntan el puerto digital óptico, dos puertos HDMI 2.0, el cable para el puerto LAN o de internet para la antena de aire y un puerto USB 2.0. Este que dice Serv.U es exclusivo para el servicio técnico en caso de así requerirlo. Y en la parte posterior lateral, otro puerto USB también es 2.0, otro puerto HDMI también es 2.0, las entradas compuestas y un puerto de 3,5 milímetros para auriculares. Estos serían por supuesto los bombillitos o luces LED que ayudan a que la función de Ambilight se lleve a cabo. Estos serían los agujeros para instalarlo en una base de pared. En horizontal miden 30 centímetros y en vertical 20. Así luce visto desde su parte baja. Este televisor tiene un grosor máximo aproximado de 8,2 centímetros. Esta sería la instalación de sus bases laterales. Cada una de ellas está marcada con las letras R para derecho y L para izquierdo. La ventaja de este televisor es que las bases se pueden ubicar o más cercanas entre sí o más alejadas entre sí. La distancia cuando las ubican más cercanas entre sí es de aproximadamente 71,5 centímetros y cuando las ubican más lejanas entre ellas es de aproximadamente 103,5 centímetros. Me parece que está muy bien en este aspecto. Yo creería que casi todos los televisores ya actuales deberían tener esta opción de tener al menos dos ubicaciones en cuanto a sus bases. Así los he visto desde uno de sus laterales. Como ya había mencionado, el grosor máximo aproximado de este Smart TV es de 8,2 centímetros y su estabilidad no está para nada mal, como pueden observar. Sus marcos son un poco gruesos, el color como pueden notar es gris. Su diseño la verdad es que no me disgusta. Lo único malo entre comillas es que sus bases hacen que el televisor quede demasiado pegado, por así decirlo, a la mesa, entonces es prácticamente imposible colocar una barra de sonido en la parte de abajo del televisor. El sistema operativo de este Smart TV aparentemente se llama o se conoce como SAPHI, S-A-P-H-I. Pensé que era Windows Media como se menciona en el manual o una especie de Linux, pero no.
Al parecer se llama SAFI de acuerdo a la página de philips.com.co. La verdad nunca lo había escuchado, es la primera vez. Bueno, aquí cuando les pide conectarse al Wi-Fi, les pregunta que si la red es WPS. Solamente eligen esta opción si su red Wi-Fi no necesita como tal de contraseña. En caso de que sí, le dan simplemente en estándar y le dan en conectarse a la red. Y también es importante mencionar que este Smart TV sí reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz, lo cual está muy bien. Luego de que se conectan a internet, les aparece un aviso en caso de que quieran como tal sintonizar de una vez las canales TDT. Ese televisor sí soporta esa tecnología, simplemente deben adaptar una antena TDT. Si no, simplemente le dan en continuar si no tienen como tal una antena o si no quieren instalar ese tipo de canales aún. Después les aparecen estos términos y privacidad, los cuales simplemente van hasta abajo y le dan clic en cerrar. Después les pregunta que si quieren activar información meteorológica o la selección de control parental. Yo simplemente le voy a dar en siguiente, no requiero de estas funciones. Luego de eso también les pregunta que si quieren que el televisor les muestre contenido personalizado. La verdad yo simplemente le doy en no aceptar para que de pronto no vaya a ser algo invasivo o que de pronto no vaya a mostrar publicidad, porque aquí dice que publicidad relevante, entonces le doy clic en no aceptar. Ya después empieza a buscar actualizaciones para las aplicaciones como tal. Al parecer había una solamente para Netflix según este aviso y listo, le doy clic en cerrar y ya puedo utilizar el televisor como tal. Bueno, primera cosa que les recuerdo, muy importante, no acepta comandos de voz. El control no tiene micrófono, el televisor no reconoce ese tipo de comandos. Es verdad que este teclado hace más fácil en comparación a como si no lo tuviera, pero obviamente es muchísimo más fácil el hecho de que hubieran podido incluir micrófono para comandos de voz. Pero por lo menos digamos que no está mal el teclado, la verdad es que funciona muy bien. Simplemente es eso, obviamente es mucho mejor los comandos de voz. Ese es el menú principal de este Smart TV. El diseño no me disgusta, la fluidez tampoco me disgusta. El gran problema de este televisor, o mejor dicho, el gran problema de este sistema operativo que aún no sé exactamente cuál es su muy limitada tienda de aplicaciones. En cuanto a las más populares, solamente soporta Netflix, Amazon Prime y YouTube. No soporta ni HBO Max, ni Star Plus, ni Disney Plus, ni Apple TV, ni DirecTV Go, ni ninguna de las más populares hasta la fecha. Y no se le pueden instalar archivos APK, por lo menos yo no pude e intenté de varias formas, pero obviamente como no es como tal Android TV ni Google TV, pues era obvio que no se le pueden instalar archivos APK. Y tampoco tiene como tal actualizaciones de software. Y tampoco funciona el hecho de cambiando la región como les estoy mostrando. Pensé que de pronto así me podría mostrar más aplicaciones, pero la verdad es que no. Ahora bien, hice el intento de entrar a la aplicación HBO Max por medio del navegador de internet que ofrece este televisor, a ver si de pronto se podía, pero la verdad es que no se puede. Solamente hice el intento con esta aplicación. La verdad yo supongo que si esta no funcionó, entonces ninguna de las otras mencionadas aplicaciones populares va a servir por medio del ingreso o del intento del ingreso a través del navegador de internet. Cabe mencionar además que la navegación es un poco tediosa, entonces tengan eso muy presente. Y bueno, si es verdad que se puede reproducir contenido multimedia, por lo menos de las dos páginas de anime que yo más utilizo, me sirvió solamente en jkanime.net, no me sirvió en animeflb.net. No sé si en otras páginas web pueda servir, solamente hice la prueba en esas dos. Esta sería entonces su función de Ambilight en acción, a la cual se puede acceder por medio del menú principal en configuraciones o simplemente con el botón Ambilight ubicado en el control remoto.
Esta función cuenta con varios parámetros, por ejemplo, si quieren que las luces cambien de acuerdo al sonido del video que estén reproduciendo o como tal a los colores del video que estén en ese momento observando, o si de pronto quieren dejar un solo color, o si de pronto los colores de alguna bandera de algún país, entre otras opciones. Ahora bien, el principal objetivo de esta función Ambilight es intentar contrarrestar la intensidad de los efectos clouding y de sangrado de luz que son muy notorios cuando se apagan las luces de la habitación totalmente, y por supuesto cuando el contenido tiene escenas oscuras, porque recuerden que este televisor tiene panel ADS con tecnología de retroiluminación LED directa, no soporta ni Full Array ni tampoco atenuación local, y su función de microatenuación que dice tener hace prácticamente nada por intentar decrecer estos efectos. Si es verdad que, como ya mencioné, así en oscuridad total se notan mucho, pero cuando de pronto se coloca el Ambilight en blanco principalmente o en blanco frío, se alcanza a contrarrestar de una forma muy decente la intensidad de estos efectos. Y bueno, la verdad es que este es el principal punto positivo de este televisor, o el punto que hace a este televisor único, o por lo menos muy diferente en comparación a televisores de años pasados y aún de este año. Esta función es muy útil, no solamente para el hecho de contrarrestar estos efectos, sino también, por ejemplo, si van a hacer una fiesta en sus hogares y quieren que el televisor haga parte de esa fiesta o que ayude a mejorar el ambiente de lo que vayan a celebrar. Y lo bueno es que se puede activar, modificar o desactivar de una forma muy fácil y rápida, debido a que tiene un botón de acceso directo en el control remoto. Ahora bien, en cuanto al apartado gaming, es importante mencionar que esta prueba la hice con la Xbox Series X. Así de fábrica viene con el Dolby Vision y el Dolby Vision para gaming sin poderse activar, al igual que el modo de baja latencia. Entonces, para poder activar estas funciones simplemente van al menú inicio del televisor, ajustes, se desplazan hacia la parte derecha, acá donde dice todos los ajustes. Luego bajan hasta donde dice configuración general, luego escogen la opción que les voy a mostrar que se llama fuentes de entrada. Y luego escogen la entrada HDMI donde tengan conectada la consola, escogen HDMI Ultra HD y lo cambian a óptimo. Ya de esta forma pueden entonces con la consola activar el Dolby Vision para gaming y el modo automático de baja latencia. Van entonces de nuevo al menú de esta consola, van a modo de video, ven que entonces ya les permite activar el Dolby Vision y también el Dolby Vision para gaming, lo cual sí recomiendo, mejora mucho la calidad gráfica y también el modo de baja latencia. Lo que no soporta este Smart TV es frecuencias de actualización variables. Aquí pueden entonces ver que tampoco soporta los 120 Hz en 4K porque simplemente no tiene puertos HDMI 2.1 como tal. Ahora bien, en cuanto a tiempos de input lag, yo no cuento aún con un dispositivo que me permita medir estos tiempos, pero de acuerdo a la práctica yo diría que pueden rondar muy similares a los televisores de gama baja y gama media actuales, quizá entre 10 y 12 milisegundos aproximadamente. Pero sí es verdad que cuando se escoge un modo de imagen diferente del HDR juego o del Dolby Vision oscuro o del Dolby Vision brillante, si se siente que ese tiempo de input lag puede aumentar un poco. Entonces recomiendo o bien seleccionar siempre HDR juego o alguno de los modos de imagen que ofrece Dolby Vision. La función de Ambilight por supuesto también funciona cuando están jugando algún videojuego, es decir que funciona cuando conectan algo a alguna entrada HDMI, es decir que no solamente funciona con las aplicaciones nativas del televisor. Su desempeño me gustó mucho, su calidad gráfica me parece que es buena. Es verdad por supuesto que cuando los videojuegos tienen escenas oscuras, por supuesto se va a notar mucho clouding, mucho blooming. Ya es decisión de ustedes si quieren tener la ayuda de la función Ambilight para intentar contrarrestar
un poco estos efectos, aunque si quieren una experiencia de terror inmersiva, obviamente la función Ambilight podría estropear eso, y como tal el desempeño del televisor en este tipo de escenas no es el mejor. Entonces, si los videojuegos que siempre van a utilizar son de terror, yo este televisor no se lo recomiendo. Tampoco le recomiendo como tal un televisor de gama baja que tenga panel ADS, ni tampoco IPS, porque ADS e IPS se comportan de una forma prácticamente igual. Y bueno, es importante mencionar que en algunas escenas es verdad que la cámara con la que estoy grabando exagera un poco, sobre todo el efecto de resplandores o sangrados de luz en este televisor, pero que aún así en la vida real, en este tipo de escenas, en condiciones de luces apagadas en la habitación, es muy notorio, al igual que el efecto clouding. Como les mencionaba ahorita, y como pueden notar, el modo de imagen que se conoce como HDR juego en este televisor sobreexpone muchísimo los colores, los satura increíblemente. Entonces yo recomiendo o bien seleccionar Dolby Vision oscuro o Dolby Vision brillante, porque ustedes pueden notar que el cambio en cuanto a la presentación de colores y calidad gráfica como tal es increíblemente notorio, siendo positivo por supuesto las opciones que tienen Dolby Vision. Además, estos tres modos de imagen son los que generan el menor tiempo de input lag posible, lo cual es siempre lo recomendado. El manejo del movimiento en cuanto al apartado gaming de este televisor me pareció que es muy bueno. También es bueno, sorprendentemente, cuando observan contenido a través de aplicaciones de streaming. En este caso hice la prueba con la aplicación YouTube nativa de este televisor. Para ver las funciones que tiene este televisor, en esta área se van a ajustes, configuraciones de modo experto, y se van hasta la parte de abajo donde dice estilos de movimiento. Pueden probar con todos esos parámetros que ofrece esta función hasta que noten las mejorías en cuanto al decrecimiento en los efectos de vibración o tartamudeo, o si simplemente quieren como tal acentuar estos efectos, porque se supone que el aspecto fílmico lo que busca es que se cree un leve efecto de vibración, y a algunas personas eso les puede gustar, mientras que a otras sí o sí les gusta mejor fluidez. En cuanto a calidad gráfica, representación de colores, comportamiento con contenido que tiene alto rango dinámico, me parece que este televisor Philips da o genera muy buenos resultados. No tengo quejas como tal, más allá de que tiene poca cantidad de brillo, pero recuerden que es un televisor de gama baja. En rango dinámico estándar con el modo película muestra 215 nits. En alto rango dinámico con el modo película puede alcanzar 240 nits. Con el modo juego en alto rango dinámico puede alcanzar los 255 nits aproximadamente. Entonces es un televisor de gama baja, no pueden esperar una gran cantidad de brillo con él. Es un televisor que puede ser suficiente para una persona que no sea muy exigente en este aspecto o que no sea fanática del brillo. La uniformidad de colores grises de este televisor no es la mejor, pero créanme que he visto peores resultados en televisores también de gama baja de otras marcas. Tiene algo de efecto de pantalla sucia, sobre todo en las esquinas superiores. Es un poco notorio con este fondo gris. Y bueno, con contenido normal, si ponen muchísimo cuidado, podrían llegar a notarlo. Probablemente si no les hubiera mostrado los resultados en cuanto a esa uniformidad de colores grises, tal vez no se percaten de que exista ese efecto de pantalla sucia, pero ahora que ya lo vieron, probablemente puedan notarlo un poco más fácil. Sin embargo, podría llegar a pasar desapercibido en casi todos los tipos de contenido, incluyendo deportes, videojuegos de deportes, este tipo de contenido donde prime un solo color en pantalla, entre otros ejemplos. El escalado de imagen de ese televisor no me disgustó, pensé que iba a ser terrible, pero la verdad es que no, se comporta muy bien, prácticamente igual en comparación a los televisores actuales de gama baja, gama media y aún algunos de gama alta. Simplemente recordar que con contenido que tenga muy baja resolución sí o sí se van a notar partes levemente pixeladas, pero podrían ser más que tolerables o llegar a pasar desapercibidas en la mayoría de los casos. Si el contenido tuviera 1080p Full HD, este televisor hace un muy buen trabajo en cuanto a escalado de imagen, no tiene que envidiarle nada a ningún otro televisor. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K.
Si el contenido tiene 1440p, ese televisor hace un muy buen trabajo, va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Por supuesto, también puede reproducir contenido en 4K nativo, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, sin problemas. Simplemente tengan presente que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de las aplicaciones populares con las que cuenta, que son Netflix, Amazon Prime y YouTube, entre otras no tan populares, deben sí o sí tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. Su manejo de los reflejos es decente gracias a que tiene panel ADS, sin embargo, debido a su baja cantidad de brillo, no es un televisor extremadamente recomendado para una habitación que reciba muchos reflejos naturales por medio de las ventanas. Sus ángulos de visión son buenos, por lo menos mucho mejor en comparación a un televisor con panel VA. Recuerden que una de las ventajas de los televisores con paneles ADS, como es el caso de este Philips, es que tienen ángulos de visión mejores, los colores no pierden tanto volumen o no lucen tan blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, y eso lo pueden notar con este televisor. Bueno, y casi lo olvido, un aspecto muy importante es que ese televisor acepta la función que se conoce como compartir pantalla, transmisión de pantalla o simplemente screen mirroring. Simplemente la activan con el menú principal del televisor, esperan a que su celular reconozca el modelo de Smart TV, en este caso el Philips, y listo, se puede llevar a cabo esta función sin problema. Por supuesto, la calidad como tal depende mucho de la velocidad de Wi-Fi que tengan en sus hogares. En cuanto a calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente bajo. Probablemente se deba a que tiene una baja cantidad de brillo y a que no soporta tecnologías gaming muy avanzadas. La potencia de sonido de este Smart TV es de 20 watts, soporta tecnologías Dolby Audio y también tecnologías DTS. Su rendimiento me parece que es bueno. Al final de este video van a poder juzgarlo por ustedes mismos. Ya entonces, para terminar, si me preguntan si recomiendo o no ese televisor, depende primero de si pueden tolerar los resultados que ya vieron en cuanto a clouding y sangrados de luz en escenas con oscuridad en cuartos oscuros, porque si bien esta función de Ambilight cumple su papel principal, que es el de ayudar a contrarrestar la intensidad de los efectos mencionados, no es 100% perfecta, o sea, no va a hacer que esos efectos sean 100% imperceptibles. Tengan eso entonces muy presente. La opción de Ambilight como tal no hace un mal trabajo, de hecho me parece que hace un buen trabajo en ese aspecto. Tiene otra utilidad, que es por ejemplo si lo van a utilizar para colocar en su habitación o en la sala de su hogar y van a hacer por ejemplo una fiesta, o si tienen un bar y necesitan un televisor diferente, por así decirlo, en el sentido de que sea más interactivo con la música que vayan a colocar. Como están pudiendo notar, por ejemplo, que la música, que los bombillitos pueden alumbrar y cambiar los colores dependiendo del ritmo de la música, por ejemplo, también podría ser otra muy buena opción. Y la tercera y muy importante es si van a utilizar una Android TV Box, un Roku TV, o si simplemente no necesitan utilizar aplicaciones como tal, porque como ya pudieron notar, por lo menos en cuanto a aplicaciones populares solamente soporta YouTube, Amazon Prime y Netflix, es decir que no soporta nada de las más populares y no hay opción de actualizarlo como tal, o no tiene a fecha de hoy actualizaciones. Se supone que este televisor es del 2020 según he podido averiguar, y hasta ahora no tiene actualizaciones y no creo que reciba actualizaciones en un futuro que le permitan tener las aplicaciones que actualmente son muy populares.
Entre ellas ya las mencionadas, pero otras que por ejemplo son muy utilizadas como Star Plus, Disney Plus, Apple TV, DirecTV Go, Movistar, Claro Video, HBO Max, entre muchísimas otras. Entonces tengan eso muy presente. Por todo lo demás, el televisor como tal en cuanto a calidad gráfica me parece que hace un trabajo bueno, pero hay de otras marcas por un precio similar que hacen un trabajo probablemente mejor, aun cuando tengan panel también ADS. Tiene un buen sistema de sonido, eso sí, es de 20 watts. No tengo pegas al respecto, la verdad es que por la gama en la que se encuentra este televisor, que es un gama de entrada o gama baja, en cuanto a sonido, se comporta muy bien. No es ultra potente, pero es que actualmente ningún gama baja tiene un sistema de sonido ultra potente. Se comporta muy bien. La tecnología de microatenuación que dice tener, la verdad es que no hace prácticamente nada por ayudar a atenuar u oscurecer las partes oscuras, pero casi todos los televisores con paneles ADS de esta gama baja de otras marcas muestran los mismos resultados en cuanto a escenas oscuras. La ventaja es que se tiene el Ambilight que le ayuda a contrarrestar un poco eso, pero pregúntense ustedes si de verdad quieren en su habitación tener el Ambilight, por ejemplo en una noche de cine con su pareja, qué sé yo. Si de pronto en su habitación esas luces como tal, en lugar de ayudar, probablemente les moleste. Obviamente tienen muchas opciones para poder configurarlas, pero entonces háganse esa pregunta: ¿realmente necesitan el Ambilight o realmente lo van a utilizar? Entonces, bueno, ya saben, el principal defecto o la principal desventaja, mejor dicho, de este televisor es su apartado Smart. Su sistema operativo no es de los mejores. Su fluidez es buena, pero en cuanto a aplicaciones, navegador de internet, la verdad es que se queda muy atrás, se queda muchos años atrás en cuanto a tecnología. En cuanto a calidad gráfica, para tener panel ADS está bien, un rango de precios asequible, una gama de entrada baja, un sistema de sonido que está bien, la verdad. Y bueno, si me preguntan si lo recomiendo, es con base en lo que ya les mencioné. Yo no lo compraría por el apartado Smart, principalmente. Por todo lo demás puede ser una buena opción, aún para gaming. No es un televisor para gamers exigentes porque no cuenta con tecnologías gaming súper avanzadas, pero se comporta bien desde mi punto de vista en cuanto a calidad gráfica, colores y fluidez. No sé ustedes qué piensan al respecto con todo lo que pudieron observar, qué piensan acerca de este Smart TV. Me gustaría saberlo en la caja de comentarios. Si me preguntan si voy a compararlo con otros televisores, la verdad es que no. Este sería el único video que haga de este Smart TV porque tengo muchísimos videos por realizar, muchísimo trabajo, y creería yo que este no es como tan apetecido o tan popular como para que yo invierta mi tiempo en él. Ya con la review creo que es suficiente y con lo que les he dicho, entonces no voy a hacer más videos con él. De hecho, probablemente pienso devolverlo para que tengan eso muy presente. Y listo, no siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y demás. De esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the common, the sacred union of our every thought and emotion.
wicked